Encontré a mi hijo y a mi nieta viviendo bajo un puente. Me quedé sin palabras cuando recordé que mi nuera había dicho que se habían ido a vivir a Australia y que nunca volverían después de la pelea de hace 3 años. Los llevé a casa. Pero cuando mi hijo reveló el secreto sobre su esposa, me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Llegué a Guanajuato en una tarde de sol suave. La habitación del hotel que alquilé era pequeña, pero tenía un balcón diminuto que daba a una calle llena de gente que iba y venía. Arrastré mi maleta hasta un rincón y me quedé quieta un momento, mirando hacia afuera. Se escuchaban cantos callejeros a lo lejos, mezclados con las risas y las conversaciones de los turistas. Me dije a mí misma que este viaje era para sanar, para olvidar los días pesados en Querétaro, donde mi casa ya solo guardaba silencio y recuerdos dolorosos. Tomé mi bolso y salí del hotel, caminando hasta una pequeña plaza con una fuente que murmuraba y bancos de piedra fresca. Me senté, observando en silencio a un mimo que actuaba frente a la gente. Miré alrededor, buscando un poco de alegría en los rostros desconocidos, pero mis ojos se detuvieron, sin querer, en un rincón detrás de la fuente. Allí, una niña pequeña estaba acurrucada, abrazando con fuerza una muñeca de trapo vieja y rota, a la que solo le quedaba un ojo. Era delgada, con los pies descalzos llenos de polvo y el cabello enredado y pegado por el sudor. No pedía dinero como otros niños, solo se quedaba sentada, en silencio, con los ojos grandes y tristes, mirando a la gente pasar. No sé por qué, pero esa imagen me apretó el corazón. Había algo en su postura, en la forma en que abrazaba a su muñeca, que me resultaba dolorosamente familiar. Una pareja pasó cerca, y la mujer dejó caer sin querer un pedazo de galleta. La niña miró el trozo, con los ojos brillantes pero llenos de duda. Dudó mucho tiempo, como si temiera que alguien la viera, y luego se arrastró despacio, recogió la galleta, la sacudió con cuidado y la guardó en el bolsillo roto de su abrigo. Ese gesto fue como una aguja clavándose en mi pecho. No pude soportarlo más. Tiré el helado que estaba comiendo al bote de basura más cercano. Me levanté y caminé rápido hacia una panadería a pocos metros. Compré 2 croissants recién hechos, todavía tibios y fragantes, y una cajita de leche con chocolate. Regresé a la plaza y me acerqué a la niña. Me agaché, tratando de suavizar mi voz. «Toma, pequeña». Ella se sobresaltó y levantó la cabeza para mirarme. Sus ojos eran grandes, negros y llenos de desconfianza, como los de un animalito asustado. Sonreí y empujé la bolsa de panecillos hacia ella. Pero cuando su mirada se cruzó con la mía, el tiempo pareció detenerse. En su párpado derecho había un pequeño lunar, tan diminuto que había que mirar con atención para notarlo. Ese lunar era igual al de Miguel, mi hijo. Sentí que el aire se me atascaba en la garganta, como si alguien me apretara el pecho. Mi nieta estaba en Australia, viviendo una vida cómoda con sus padres. Eso me repetí, pero mis manos temblaban al ofrecerle la bolsa otra vez. La niña dudó un momento y luego extendió su manita delgada para recibirla. Sus dedos pequeños y fríos tocaron los míos, y entonces susurró algo que hizo que todo mi mundo se derrumbara. «¿Abuela? ¿Eres tú de verdad?» Su voz era débil, temblorosa, pero tan clara que no podía fingir haber escuchado mal. Retiré mi mano de golpe, como si me hubiera quemado. Mi corazón latía con fuerza, mi mente daba vueltas. Me puse de pie de inmediato, retrocedí un paso y forcé una sonrisa torpe. «Te has equivocado, pequeña. Mi nieta está en Australia con sus padres». No me atreví a mirar más a los ojos de la niña. Esa mirada, triste pero llena de esperanza, parecía suplicarme que no me fuera. Me di la vuelta y caminé rápido, tratando de escapar de la sensación extraña que me oprimía el pecho. Me repetía que no podía ser mi nieta. ¿Cómo podría serlo? Pero la voz débil de la niña aún me perseguía, resonando a mis espaldas. «Abuela, no te vayas». «Abuela». Escuché sus pequeños pasos apresurados, el sonido de sus sandalias golpeando el suelo. Corría detrás de mí,
su voz quebrada por el llanto. Me detuve en medio de un callejón estrecho, con el corazón hecho un nudo. La niña, delgada y de ojos grandes, seguía aferrada a la orilla de mi blusa, como si temiera que desapareciera si me soltaba. En mi mano, el mapa turístico arrugado ya no tenía ningún sentido. Las calles llenas de color, las melodías de los mariachis, todo se desdibujaba frente a esa mirada suplicante. Las lágrimas rodaban por su rostro sucio, pero no lloraba fuerte, solo sollozaba bajito, con la voz temblorosa. ¿De verdad no me reconoce, abuela? Soy yo. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si alguien me apretara el corazón. Finalmente suspiré y me senté en el escalón de una tienda cerrada hace tiempo. La piedra fría bajo mis pies ya no importaba. Miré a la niña, tratando de mantener la voz suave. Está bien, pequeña. Dime, ¿por qué estás aquí sola? ¿Dónde están tus padres? La niña negó con la cabeza, su pequeña mano aferrándose a la mía, temerosa de que me levantara y me fuera. Las lágrimas volvieron a brotar, deslizándose por sus mejillas, pero trató de contenerlas mientras decía con voz débil: si no me cree, la llevaré a ver a mi papá. Cuando lo vea, me creerá. Dudé. Una parte de mí quería huir, volver al hotel, cerrar la puerta y fingir que este encuentro nunca ocurrió. Pero la mirada de aquella niña, mezcla de esperanza y miedo, era como una cuerda invisible que me retenía. Asentí, dejando que me tomara de la mano y me guiara. Su mano estaba helada, tan delgada que podía sentir cada huesito. Me llevó lejos de las calles turísticas llenas de risas y luces. Giramos hacia un sendero de tierra estrecho, escondido junto a un río que fluía perezoso por la ciudad. Un olor a humedad y basura me hizo fruncir el ceño, pero la niña no pareció notarlo. Caminaba más rápido, como si temiera que cambiara de opinión. El camino nos condujo por un sendero donde la luz del sol desaparecía bajo la sombra de un viejo puente de concreto. Bajo el puente, el aire era pesado, húmedo y frío. Vi unas cajas de cartón extendidas sobre el suelo sucio, una manta raída, botellas de plástico vacías y un pequeño fogón apagado desde hacía mucho. No era un lugar para vivir, y mucho menos para una niña. Se me encogió el corazón, pero antes de poder decir algo, la niña soltó mi mano y corrió hacia adelante. «¡Papá! ¡Mira a quién traje!». Su voz sonó clara, con un tono nervioso. Un hombre, de espaldas a nosotras, hurgaba entre un montón de chatarra. Llevaba una chaqueta rota y sus manos delgadas escogían latas y botellas para echarlas en un saco grande. Al oírla, gruñó con voz ronca: «Natalia, ya te dije 1000 veces que no molestes a la gente». No se giró enseguida. Solo se incorporó lentamente, se limpió las manos en su pantalón vaquero desgastado y por fin se dio la vuelta. En ese momento sentí que el tiempo se detenía. Aunque tenía el cabello despeinado y la barba descuidada cubría casi todo su rostro, aunque su cuerpo estaba tan delgado que parecía solo piel y huesos, lo reconocí de inmediato. Era Miguel, mi único hijo. El bolso que llevaba en la mano cayó al suelo con un golpe seco. Me quedé inmóvil, sin poder pronunciar palabra. La boca se me secó, la cabeza me daba vueltas. No podía ser mi Miguel, mi hijo fuerte, lleno de energía, el que solía reír a carcajadas en mi cocina cuando le preparaba su pozole favorito. Pero esos ojos, cansados y enrojecidos, seguían siendo los de mi hijo. Miguel me vio, y vi claramente cómo su rostro cambiaba de color. Primero fue sorpresa, como si no creyera que realmente estaba allí. Luego miedo, y al final una profunda vergüenza. Rápidamente empujó a Natalia detrás de él, protegiéndola por instinto. Bajó la cabeza y murmuró, casi en un susurro: «Lo siento. No tenemos nada para darle. Por favor, váyase». Supe al instante que fingía no reconocerme. No quería que lo viera así, harapiento, sucio, viviendo bajo un puente como un vagabundo. Pero no podía dejar que me alejara otra vez. Di un paso adelante, sin importar la tierra húmeda bajo mis pies. Mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. Levanté la mano, queriendo tocar su rostro, asegurarme de que no era un sueño, pero la mano se quedó suspendida en el aire, sin atreverse a tocar. Mi voz se quebró, llena de dolor.
Miguel, ¿qué te pasó, hijo? No pude contener las lágrimas. Durante 3 años viví con el dolor de haberlo perdido, y ahora estaba frente a mí, pero en ese estado. No entendía, no podía comprender cómo todo había llegado a ser tan terrible. Al oír su nombre, Miguel pareció derrumbarse. El muro que había intentado levantar se desmoronó por completo. Alzó la cabeza, los ojos enrojecidos llenos de lágrimas. Se arrodilló en el suelo, se tomó la cabeza entre las manos y, con voz entrecortada por los sollozos, dijo: «Mamá, lo siento. Todo es culpa mía». Su llanto, aunque intentaba contenerlo, resonó bajo el puente silencioso. Natalia, asustada, lo miró y luego me miró a mí. Corrió hacia él, lo abrazó del hombro y dijo con voz temblorosa: «Papá, no llores. No llores, por favor. La abuela está aquí. Ella nos va a ayudar, ¿verdad, abuela?». Minutos después, estaba sentada sobre una piedra helada bajo el puente, mirando a Miguel mientras usaba la manga rota de su camisa para limpiar la cara sucia de Natalia. Sus manos temblaban, pero eran cuidadosas, como si temiera lastimarla. Esa imagen me partió el corazón. Mi Miguel, el muchacho alto y fuerte, siempre sonriente como un rayo de sol, ahora era solo una sombra del hombre que fue, delgado, agotado, cubierto de polvo. Su ropa rota y sucia, el cabello enmarañado y la barba espesa le daban un aspecto irreconocible. Solo sus ojos seguían siendo los mismos, cansados pero llenos de la bondad del hijo que crié durante 30 años. Natalia se acurrucó contra su padre, abrazando su muñeca rota, con los ojos grandes mirándome como pidiendo ayuda. Quise abrazarlos a los dos, protegerlos de ese lugar húmedo y frío, pero el recuerdo del día fatídico de hace 3 años volvió a mí como una avalancha. Claro, doloroso, imposible de detener. Era una tarde de sábado, el cielo despejado y el sol suave. Estaba en mi pequeña cocina en Querétaro, moviendo el pozole que hervía en la olla, el plato favorito de Miguel desde niño. Sonreía, pensando en la cena de esa noche, cuando toda la familia estaría reunida otra vez, riendo y conversando como en los viejos tiempos. Natalia, que entonces tenía solo 3 años, seguramente se alegraría al ver su pequeño tazón lleno de cilantro. También había preparado un plato de limones y rábanos en rodajas, justo como a Miguel le gustaba. Pero entonces, la puerta principal se abrió de golpe, con tanta fuerza que me sobresalté y casi se me cayó la cuchara de madera que tenía en la mano. Escuché pasos pesados, apresurados, y luego apareció Miguel en la puerta de la cocina, seguido por Adriana, mi nuera. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando, pero reconocí enseguida la forma en que se aferraba a Miguel, como una actriz interpretando a una víctima. Miguel lanzó las llaves del coche sobre la mesa del comedor, haciendo un ruido agudo que me hizo detenerme. Su rostro estaba tenso y sus ojos ardían de rabia, una mirada que nunca antes había visto en mi hijo. «Mamá, ven, tenemos que hablar», dijo con voz helada. Me limpié las manos en el delantal y salí al salón, con el corazón ya intranquilo. «¿Qué pasa, Miguel? ¿Por qué estás tan alterado?». Traté de mantener mi voz tranquila, aunque algo dentro de mí presintió lo peor. No respondió enseguida. Solo se quedó ahí, con los puños apretados, hasta que de repente me señaló con el dedo. «Deja de fingir, mamá. ¿Por qué andas hablando mal de Adriana con la vecina? Dijiste que es floja, que no sabe cuidar a su hija y que solo gasta mi dinero, ¿verdad?». Su voz temblaba de furia, pero lo que más me dolió fue su mirada, llena de decepción y distancia. Me quedé helada, como si alguien me hubiera abofeteado con fuerza. ¿Quién te dijo eso?», tartamudeé, tratando de recordar si había dicho algo a doña María, mi vecina. Sí, me había quejado alguna vez, es cierto, pero solo como una madre preocupada por su hijo. Jamás dije que Adriana fuera perezosa, ni mucho menos que solo supiera gastar dinero. Antes de que pudiera explicarme, Adriana habló entre sollozos, pegándose a Miguel como una niña que busca protección. «Te lo dije, amor, no hagas esto más grande. Es solo que ya no puedo más. Esta mañana tu mamá no me dejó llevar a Natalia al parque. Dijo que era un gasto de gasolina inútil». Se secó las lágrimas
pero vi claramente el cálculo detrás de su mirada. Intenté mantener la calma, con la voz temblorosa. Solo dije que el tráfico los fines de semana es pesado, Adriana. No quise prohibirte nada, pero Miguel me interrumpió bruscamente, como si yo fuera una mentirosa. Basta, mamá. Adriana ya me lo contó todo. Dices que su familia es pobre, que siempre la criticas. Controlas mi dinero y hasta dijiste que darle dinero a mi esposa es de idiotas. Cada palabra era una puñalada en el pecho. No entendía cómo todo había llegado tan lejos. Solo quería lo mejor para mi hijo, que él y Adriana vivieran en paz, que Natalia creciera en un hogar feliz. Pero mis palabras ya no tenían peso. Miguel no escuchaba, solo creía en las lágrimas de su esposa. Me acerqué, queriendo tomarle la mano, queriendo decirle que nunca quise hacerle daño. Pero él retrocedió, con una mirada fría, como si fuera una extraña y no su madre. Desde hoy no quiero que te metas más en mi vida, dijo entre dientes, cada palabra como un martillo golpeando mi alma. Aunque me muera de hambre en la calle, no volveré a buscarte. Esa frase congeló mi corazón. Me quedé inmóvil en medio del salón, mientras el aroma del pozole en la cocina se volvía insípido, vacío, sin sentido. Miguel se dio la vuelta y tomó la mano de Adriana, subiendo directamente a la habitación. Escuché cómo se abría el armario, el ruido de cosas siendo arrojadas apresuradamente a una maleta. Corrí escaleras arriba y me quedé en la puerta, solo para presenciar una escena desgarradora. Miguel y Adriana empacaban ropa y pertenencias, como si no pudieran soportar permanecer un segundo más en esa casa. Natalia estaba acurrucada en la cama, abrazando su muñeca pequeña, llorando desconsoladamente de miedo. «Papá, ¿a dónde vamos? No quiero irme», sollozaba, pero Adriana solo le pasaba más ropa a Miguel con frialdad, sin mirarme siquiera. Miguel tampoco dijo nada, solo empacaba en silencio, evitando mi mirada. Minutos después, bajaron juntos, abrieron la puerta principal y salieron. El portazo resonó como un punto final. Ni siquiera tuve tiempo de abrazar a mi nieta por última vez. Natalia volteó. Sus ojos grandes me miraron, pero la mano de Adriana la jaló y desapareció en la oscuridad. Las semanas siguientes viví como un fantasma. La casa, antes llena de risas, se volvió un lugar enorme y asfixiantemente silencioso. Llamé a Miguel, pero no respondió. Le envié mensajes, sin recibir respuesta. Fui a las casas de sus amigos, a lugares donde creí que podría estar, pero nadie sabía nada. Cada día me hundía más en el dolor y la culpa. Me preguntaba qué había hecho mal, qué palabra o gesto lo había alejado tanto. Había noches en que me sentaba en la cocina, mirando el pozole ya frío que seguía cocinando por costumbre, con la esperanza de que algún día Miguel regresara. Hasta que una noche el teléfono vibró, un mensaje del número de Adriana apareció en la pantalla. Mis manos temblaban al abrirlo, esperando una explicación, una oportunidad para recomenzar. Pero el contenido fue como una última puñalada. No nos contactes más. Estamos tramitando para irnos a Australia. Miguel dice que no quiere tener una madre como tú. Olvídanos, leí y releí. Cada palabra era un corte profundo. Caí al suelo, las lágrimas caían sin control. Creí, de verdad, que había perdido a mi hijo para siempre. El olor húmedo del río cercano me golpeó, mezclado con el aire pesado y oscuro que me devolvía a la realidad. Natalia se aferró a mí, su pequeña mano agarrando con fuerza el borde de mi abrigo, como si temiera que desapareciera. Miguel estaba frente a mí. Sus hombros delgados temblaban bajo una chaqueta vieja y rota. Lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez brillaron con vida y esperanza, ahora solo mostraban cansancio y arrepentimiento. No podía soportar verlo así. Saqué de mi bolso una botella de agua y un croissant que había comprado para Natalia. «Come, hijo», dije con voz suave pero firme. «Natalia también te necesita fuerte». Miguel tomó el pan, su mano temblorosa, los dedos callosos cubiertos de polvo. Rompió un trozo pequeño y lo masticó con dificultad, como si hasta comer fuera una carga. Natalia lo miró preocupada y luego me susurró: «Abuela, a papá no le gusta el pan. Siempre dice que prefiere guardarlo para mí».
Las palabras inocentes de la niña me atravesaron el corazón. Apreté su mano, conteniendo las lágrimas. Ya lo sé, mi amor. Pero ahora papá debe comer para tener fuerzas y llevarte a casa conmigo, ¿sí? Miré a Miguel directamente a los ojos, mi voz temblaba, cargada de dolor. Adriana, ella me dijo que se irían a Australia. Dijo que tú no querías saber nada de mí. ¿Por qué? ¿Por qué has terminado así, Miguel? Necesitaba la verdad. Necesitaba entender qué había convertido a mi hijo, antes tan orgulloso, en una sombra que vivía bajo un puente. Miguel bajó la cabeza, apretando el trozo de pan como si buscara valor. Tragó saliva, su voz ronca empezó a contar, y cada palabra suya era una puñalada más en mi corazón. Ella tenía razón, mamá, empezó Miguel, con la mirada fija en el suelo. El plan era ir a Australia. Adriana dijo que tenía un conocido allá, un viejo amigo que trabajaba en la construcción. Dijo que ellos se encargarían de darnos un buen trabajo, una nueva vida. Yo le creí. Pensé que era una oportunidad para que Natalia tuviera un futuro mejor. Se detuvo un momento, respirando hondo, como si intentara contener el dolor. Para hacer los trámites más rápido, me pidió que firmara un montón de papeles. Dijo que era una autorización para que ella pudiera representar a la familia ante la embajada y demostrar solvencia económica. No leí con atención, mamá. Confié plenamente en ella. Sentí una oleada de ira, pero no hacia Miguel, sino hacia mí misma. Había visto las señales desde hacía tiempo. La forma en que Adriana siempre era dulce delante de mí, pero fría cuando yo no estaba. Cómo intentaba interponerse entre mi hijo y yo. Pero no hice nada, pensando que eran cosas pequeñas del matrimonio. Negué con la cabeza, con la voz temblorosa. ¿Y luego qué pasó, hijo? ¿Qué hizo ella? Miguel continuó, su voz cada vez más baja, como si cada palabra fuera una confesión dolorosa. Saqué todos mis ahorros, mamá. Vendí el coche, el que compramos juntos después de tantos años de esfuerzo. Le di todo a ella. Dijo que necesitaba el dinero para los documentos, los boletos de avión y los gastos iniciales en Australia. No dudé de nada. Pensé que lo hacía todo por nuestra familia. Soltó una risa amarga. Pero una semana antes del vuelo, recibí una citación del tribunal. Adriana había pedido el divorcio. En la demanda decía que yo la maltrataba a ella y a Natalia. Me quedé helada. Sentí la sangre congelarse en mis venas. ¿Maltrato? ¿Tú? Casi grité, sin poder creer lo que oía. Miguel, mi hijo, el que siempre fue tan tierno con Natalia, el que jamás levantó la voz a nadie, acusado de maltrato. Apreté la mano de Natalia con fuerza, como para protegerla de esas mentiras. ¿Cómo se atreve? Susurré, con la voz quebrada por la rabia. Miguel negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos. No tenía dinero para pagar un abogado, mamá. Todos los bienes estaban a su nombre por aquel papel de autorización. No me quedó nada. El juez falló a su favor. Yo seguía creyendo, tontamente, que era solo un trámite para poder irnos a Australia, porque eso fue lo que ella dijo. Pensé que lo hacía por alguna razón, que después lo explicaría. Se detuvo, cubriéndose la cabeza con las manos, intentando alejar los recuerdos. Natalia se acurrucó en mis brazos y susurró: «Papá no le pegó a mamá, abuela. Papá nunca le pegó». La abracé fuerte y las lágrimas comenzaron a caer. «Lo sé, Natalia. Sé que tu papá es un buen hombre». Miré a Miguel, con voz firme. «Sigue, hijo. Quiero saberlo todo». Miguel respiró profundo, tratando de calmarse. El día del vuelo, ella seguía sonriendo. Nos llevó al aeropuerto y dijo que Natalia y yo esperáramos en las sillas mientras hacía el check-in y despachaba el equipaje. Llevaba todo el dinero en efectivo, los pasaportes de los tres y los boletos de avión. Me senté allí, abrazando a Natalia, esperando. 1 hora, 2 horas. Llamaron al vuelo por última vez. La llamé, pero su teléfono ya estaba apagado. Corrí al mostrador, casi fuera de mí. Me dijeron que su nombre figuraba en la lista de pasajeros y que el avión ya había despegado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
La imagen de Miguel y Natalia sentados en el aeropuerto, confundidos y esperando, mientras Adriana se había ido con todo, me hizo querer gritar. ¿Ella abandonó a los dos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Miguel asintió, su voz temblaba. Al día siguiente, cuando estábamos en la terminal sin saber a dónde ir, ella me llamó desde un número desconocido. Se detuvo, respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Se rió por teléfono, mamá, una risa fría, como si disfrutara de mi dolor. Me dijo, ¿lo ves? Fuiste un idiota por confiar en mí y dudar de tu propia madre. Este es el precio de tu estupidez. No me busques nunca más. Al decir esto, Miguel no pudo contenerse. Se desplomó sobre mi hombro y rompió a llorar como un niño. Su llanto, ahogado y lleno de dolor, desgarró el silencio bajo el puente. Natalia también lloraba, abrazando a su padre con la voz temblorosa. Papá, no llores. Mamá no fue buena, pero ahora tenemos a la abuela. Los abracé con fuerza, las lágrimas me caían sin cesar. La rabia hacia Adriana me consumía como un fuego que quería arrasarlo todo. Pero más que eso, sentía una tristeza infinita por Miguel, mi hijo ingenuo, que había confiado en la persona equivocada y pagado con toda su vida. Me levanté y los hice ponerse de pie. «Vamos», dije con firmeza, aunque por dentro seguía temblando. «A casa con mamá. No más puentes, no más basura, no más hambre. No permitiré que sufran un día más». Miguel dudó, sus ojos llenos de vergüenza. «Mamá, no lo merezco. Te herí, dije cosas horribles, no puedo». Pero lo interrumpí, apretándole la mano. «Eres mi hijo. Nada en este mundo puede cambiar eso. Vamos, Miguel, ven conmigo». Llevé a los dos a la terminal de autobuses en Guanajuato, sosteniendo la mano de Natalia, mientras Miguel caminaba detrás, con la cabeza gacha, evitando las miradas ajenas. El lugar estaba lleno de gente. Los altavoces anunciaban salidas, las voces se mezclaban, pero yo no presté atención. Solo quería llevar a mi hijo y a mi nieta a casa, al lugar del que nunca deberían haber partido. Compré 3 boletos de autobús a Querétaro y elegí los asientos del fondo para que pudieran sentarse juntos, lejos de las miradas curiosas. Cuando el autobús arrancó, Natalia apoyó la cabeza en mis piernas. Sus ojos cansados se cerraron y su pequeña mano no soltaba mis dedos. Sentir esos deditos delgados, fríos, pero aferrados con tanta fuerza, me partía el alma. Le acaricié el cabello despeinado, conteniendo las lágrimas. Miguel se sentó junto a mí, mirando en silencio por la ventana. Las luces de la calle iluminaban su rostro demacrado, resaltando las líneas de sufrimiento que 3 años atrás no existían. Sus ojos se veían agotados, pero sabía que trataba de esconder la tormenta interior. En el silencio del viaje nocturno, mientras el motor sonaba como una canción lejana, Miguel empezó a hablar con voz ronca, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «Los primeros días fueron los peores, mamá», comenzó sin apartar la vista del vidrio oscuro. «No tenía documentos. Adriana se los llevó todos, mi identificación, el registro familiar, incluso el acta de nacimiento de Natalia. No podía alquilar un cuarto ni conseguir un trabajo decente». Lo escuchaba mientras acariciaba el cabello de Natalia, pero por dentro sentía que me ahogaba. La imagen de mi hijo, el mismo que antes conducía orgulloso el pequeño camión repartiendo dulces de la fábrica familiar, ahora vagando sin un solo papel, me rompía el corazón. «¿Qué hiciste para sobrevivir cada día?», le pregunté con voz temblorosa, aunque parte de mí temía escuchar la respuesta. Miguel respiró hondo, como si necesitara reunir valor. «Fui a una obra en las afueras, a pedir trabajo como ayudante. Pensé que al menos tenía salud, podía hacer trabajos pesados, pero el encargado solo me miró de arriba a abajo y movió la mano. Si no tienes papeles, vete a otra parte, no quiero problemas». Me quedé ahí, en medio del polvo, sintiéndome invisible. Nadie me necesitaba, nadie quería mirarme. Su voz se quebró y vi cómo le temblaban los hombros. Esa primera noche, Natalia y yo dormimos en un banco del parque. Hacía frío,
y ella abrazaba su muñeca vieja, la que su madre le dejó, temblando sin parar. A medianoche empezó a llover. Tuve que cargarla y correr a refugiarnos bajo el techo de una tienda cerrada. Ella lloraba, llamando a su madre, y yo solo podía abrazarla más fuerte, pero por dentro me sentía impotente. Me mordí los labios, conteniendo las lágrimas. La imagen de Natalia, mi nieta pequeña, temblando bajo la lluvia y llamando a su madre, me partía el alma. ¿Por qué no me llamaste, Miguel?, susurré con la voz entrecortada. Con una sola llamada habría ido enseguida. Miguel me miró con los ojos enrojecidos. Quise hacerlo, mamá, dijo con tono lleno de remordimiento. Una vez encontré una moneda en la basura. Estuve mucho rato frente a un teléfono público, con la moneda en la mano, temblando. Sabía que si llamaba, tú vendrías enseguida. Pero entonces, las palabras que dije aquel día volvieron a mi cabeza. Aunque me muera de hambre, nunca volveré a buscarte. El orgullo tonto y la vergüenza me detuvieron. Tenía miedo de que me miraras con decepción, de que vieras en mí a un fracasado, alguien que no merece ser tu hijo. Le tomé la mano, áspera y llena de cicatrices. Esa mano que alguna vez fue suave, que solía sostener la cuchara conmigo mientras revolvía el pozole en la cocina, ahora estaba dura y marcada. Yo nunca haría eso, susurré con la voz temblorosa. Eres mi hijo, Miguel. No importa lo que pase, siempre te amaré. Apreté su mano, queriendo transmitirle un poco de fuerza, un poco de fe en que todo estaría bien. Miguel bajó la cabeza y las lágrimas le rodaron por las mejillas. No lo merezco, mamá. Hice sufrir a Natalia. Una vez tuvo fiebre muy alta, deliraba, llamando a su madre. No tenía dinero para llevarla al médico. Solo podía mojar un pañuelo en el río y ponerlo en su frente, mientras rezaba. Pensé que la iba a perder. Su voz se quebró, y Natalia, aunque dormía, se movió un poco, como si sintiera el dolor de su padre. Abracé a Natalia más fuerte, y mis lágrimas cayeron sobre su cabello. Hiciste todo lo que pudiste, Miguel, dije, tratando de mantener la voz firme. No abandonaste a Natalia, aunque todo estuviera en tu contra. Estoy orgullosa de ti por no rendirte. Sabía que mis palabras no borrarían su dolor, pero quería que entendiera que nunca lo culparía. Miguel siguió hablando, con una voz cansada, cargada de pena. Un hombre sin hogar nos llevó bajo un puente. Dijo que al menos ahí no nos mojaríamos. Cada mañana dejaba a Natalia con una anciana que vendía billetes de lotería. Era buena, pero también pobre. Solo podía darle un poco de agua y pan. Luego yo recorría los callejones buscando botellas y latas para vender. Cuando había suerte, ganaba lo suficiente para comprar una cajita de leche y unos panes. Pero a veces no encontraba nada y teníamos que compartir un pedazo de pan duro del día anterior. Natalia nunca se quejaba, mamá. Solo abrazaba a su muñeca y decía, «Papá, mañana será un día mejor, ¿verdad?» No pude contenerme más. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. Imaginé a Natalia, con solo 6 años, viviendo esos días, aprendiendo a soportar el hambre, el frío, cuando en realidad debería estar jugando, estudiando y creciendo en un hogar cálido. La miré dormir profundamente en mis brazos, su carita aún sucia, pero tranquila. «Es fuerte, Miguel», dije. «Y tú también. Sobrevivieron. Ahora que mamá está aquí, todo será diferente». Cuando el autobús se detuvo en la estación de Querétaro, ya estaba amaneciendo. La luz del alba se extendía suavemente sobre las calles conocidas donde había vivido toda mi vida. Guié a padre e hija de regreso a casa, caminando por las calles aún vacías, mientras el aroma del pan recién horneado empezaba a flotar desde las panaderías. Miguel caminaba detrás de mí, vacilante, como si no se atreviera a creer que podía volver. Frente al portón de hierro de la casa, se detuvo y lo miró con duda en los ojos. «Mamá, no sé si debería entrar», murmuró. «Te hice daño, no merezco estar aquí». Abrí la cerradura, empujé la puerta y luego tomé su mano. «Esta es tu casa, Miguel. Siempre lo será». El aroma familiar de harina y azúcar del pequeño taller de repostería detrás de la casa se mezcló con el aire, como una cálida bienvenida.
Natalia observaba con asombro la casa limpia y acogedora. Sus ojos brillaban, aunque aún había timidez en ellos. Señaló el viejo sofá del salón y dijo en voz bajita: «Papá, ¿podemos dormir aquí esta noche?». La tomé en brazos y la abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar de emoción. No pude contener más las lágrimas que rodaron por mis mejillas. «No solo esta noche, Natalia», dije con voz temblorosa pero firme. «Desde ahora esta es su casa. Nadie los echará nunca más». Miré a Miguel, que permanecía en el umbral, con los ojos enrojecidos. Lo primero que hice fue preparar una bañera con agua caliente en el pequeño baño de la casa. Llevé a Natalia adentro con cuidado, ayudándola a quitarse la ropa vieja y sucia. Al ver su cuerpo delgado, las leves marcas moradas en sus brazos y piernas, sentí el corazón encogerse. La lavé con suavidad, temiendo lastimarla. Natalia se quedó quieta, con los ojos grandes observándome, y sonrió tímidamente cuando la espuma se posó en su cabello. «Abuela, el agua tibia se siente tan rica», susurró con una voz clara, pero aún temerosa. Sonreí, intentando ocultar las lágrimas. «Desde ahora podrás bañarte con agua caliente todos los días, Natalia», le dije, acariciando su cabello mojado. En el armario encontré un vestido rosado, pequeño y delicado, que había comprado 2 años atrás, cuando todavía tenía la esperanza de que Natalia regresara algún día. Pensé que nunca lo usaría, pero al ver a la niña con el vestido puesto, radiante como una pequeña flor, sentí mi corazón llenarse de calor. Miguel también se bañó y se afeitó la barba espesa que le cubría el rostro. Cuando salió del baño, vestido con la ropa vieja de su padre, un poco grande pero limpia, casi no lo reconocí. Aunque seguía delgado, su mirada ya no tenía tanta oscuridad. Vi en él al hijo que solía reír a carcajadas en la cocina cuando le enseñaba a envolver los dulces de coco. «Mamá, ¿me veo bien?», preguntó con voz insegura, temiendo mi juicio. Me acerqué, puse una mano en su hombro y sonreí. «Sigue siendo el hijo guapo de mamá», dije, con la voz entrecortada. Bajó la cabeza y sonrió apenas, pero pude ver que la culpa aún pesaba en su interior. La primera comida en la casa después de 3 años de separación, preparé una gran olla de pozole, como en los viejos tiempos. El aroma del maíz, la carne de cerdo y los chiles secos llenaba la cocina, como un recordatorio de los días en que la familia aún estaba completa. Natalia se sentó a la mesa. Sus ojos brillaron al ver el tazón de pozole lleno de cilantro. Comió 2 platos seguidos, exclamando entre bocados: «Abuela, qué rico. Nunca había probado algo tan delicioso». Sonreí y le acaricié el cabello, pero mi mirada se dirigió a Miguel. Comía en silencio, despacio, como si tratara de tragarse también los recuerdos dolorosos. Vi sus hombros temblar levemente y supe que no solo estaba comiendo, sino intentando recuperar la sensación de pertenecer a este hogar. Mi casa, además de ser un lugar para vivir, también era el taller de dulces tradicionales, Dulces de la Abuela, el negocio familiar que habíamos mantenido por 3 generaciones. El aroma del caramelo, la cáscara de limón y el coco rallado siempre formaban parte de mi vida. Al principio, Miguel se mantenía ocupado con pequeños trabajos en el taller. Barría el piso, cargaba sacos de azúcar y harina, trabajaba sin descanso, como si quisiera redimirse con esfuerzo físico. Lo dejaba hacerlo sin decir nada, pero cada vez que lo veía empapado en sudor, sentía un nudo en el pecho. «Descansa un poco, hijo», le dije una tarde al verlo secarse la frente. Pero Miguel solo negó con la cabeza. «Tengo que hacerlo, mamá». «Te debo demasiado, Natalia». Mientras tanto, se adaptó rápidamente. La inscribí en una escuela primaria cerca de casa. Era lista, despierta, y en pocas semanas ya alcanzó a sus compañeros. Cada tarde, cuando iba a recogerla, corría hacia mí, me abrazaba fuerte y empezaba a contarme emocionada sus historias del día. «Abuela, hoy la maestra me felicitó por dibujar el mejor del salón», decía, mostrándome un dibujo torpe pero lleno de color. La risa de Natalia parecía devolverle la luz a la casa, disipando el silencio que la había cubierto durante 3 años. Un día,
Mientras luchaba con mi cuaderno de pedidos tratando de calcular la cantidad de dulces para la próxima semana, los números bailaban ante mis ojos del cansancio. Miguel entró, me vio batallar con el cuaderno y dijo: «Déjamelo a mí, mamá. Tengo una manera más rápida de hacerlo». Me sorprendió, pero lo dejé intentar. Se sentó frente a mi vieja computadora y comenzó a explorar. En pocos días, Miguel había creado una página web sencilla para el taller. Tomó fotos de los dulces recién hechos y las subió a las redes con pequeñas historias sobre nuestras recetas familiares. «Mamá, ahora la gente compra mucho por internet», me explicó con entusiasmo. «Tenemos que ponernos al día». Miré a mi hijo y no pude evitar sentir orgullo. Mi Miguel, a pesar de todo el dolor que había vivido, seguía siendo inteligente y creativo. Los pedidos comenzaron a llegar. Al principio solo algunos desde la ciudad, pero poco a poco la buena fama se extendió. La gente hablaba de una marca familiar que no solo ofrecía dulces deliciosos, sino también una historia conmovedora de reencuentro. Miguel diseñó un nuevo empaque, simple pero profesional, con la imagen de una abuela haciendo dulces junto a una niña sonriente. Era Natalia y yo. Se contactó con servicios de entrega, amplió el negocio a otros estados, y pronto el teléfono no dejaba de sonar con nuevos pedidos. El taller volvió a llenarse de vida, como en los viejos tiempos. Una noche tarde, cuando entré al taller, las luces aún estaban encendidas. Miguel estaba concentrado empacando los últimos pedidos para entregarlos a la mañana siguiente. Levantó la mirada, con el sudor cubriéndole la frente, pero en sus ojos brillaba un poco de vida. Le preparé una taza de chocolate caliente, como solía hacerlo cuando era niño, y la puse sobre la mesa. «Descansa un poco, hijo», le dije suavemente. Miguel tomó la taza, inhaló profundamente y levantó la vista hacia mí. «Mamá, no sé cómo agradecerte. Si no fuera por ti, Natalia y yo…» Su voz se quebró y no terminó la frase. Puse mi mano sobre su hombro y sonreí. «No necesitas decir nada. Con que tú y Natalia estén aquí conmigo es suficiente». Sonrió, una sonrisa verdadera, la primera en 3 años. En ese momento supe que las heridas del pasado comenzaban a sanar, pero en el fondo aún sentía arrepentimiento. Ojalá hubiera dejado mi orgullo a un lado y hubiera buscado a Miguel antes. Tal vez él y su padre no habrían tenido que soportar tantos años de dolor. Me prometí a mí misma que, de ahora en adelante, no permitiría que nadie ni nada volviera a dañar a esta familia. Nuestra vida poco a poco volvió a la normalidad. La pastelería prosperaba tanto que una empresa de Canadá nos contactó para discutir la importación de nuestros dulces de coco y de leche. Observaba a Miguel trabajar, negociar con los socios, gestionar los pedidos y veía cómo recuperaba su confianza. Natalia también crecía cada día, convirtiéndose en una niña alegre que llenaba la casa de luz y risas. Pero una tarde soleada, cuando el taller estaba lleno de clientes entrando y saliendo, un taxi se detuvo frente al portón. El sonido de las ruedas sobre el pavimento me hizo levantar la cabeza con una sensación de inquietud. Una mujer bajó del auto, vestida con un vestido ajustado y unas gafas de sol que le cubrían casi todo el rostro. Miguel, que cargaba una caja hacia el camión, se detuvo en seco, las manos le quedaron colgando a los lados. Natalia, que estaba sentada en el umbral leyendo un cómic, levantó la vista con los ojos muy abiertos. La mujer se quitó lentamente las gafas, revelando un rostro que nunca podría olvidar. Adriana. El fantasma del pasado había regresado, de pie frente a mi casa, con esa sonrisa helada que sabía que traería una nueva tormenta. El bullicio del taller se apagó de golpe, como si el mundo entero contuviera la respiración. Las risas y las voces de los clientes que elegían dulces de coco y de leche se detuvieron, reemplazadas por miradas curiosas hacia la entrada. Adriana estaba allí, frente al portón, con su vestido ajustado y las gafas oscuras que casi le cubrían la cara. Sonreía, una sonrisa perfecta, de actriz en el escenario, pero yo veía claramente el hielo en sus ojos. Esa sonrisa no llegaba a ellos, no tenía calidez alguna. Era una máscara, destinada a ocultar intenciones que yo sabía no serían buenas. Mi primera reacción fue salir y ponerme frente a Natalia,
Guiada por un instinto de protección, la niña, sentada en el umbral, dejó caer el cómic al suelo al mirar a la desconocida. Miguel, aún sosteniendo la caja, la dejó caer con un golpe seco. Se movió de inmediato, situándose delante de Natalia, el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Podía sentir en cada uno de sus movimientos la mezcla de ira y miedo, como si Adriana fuera una bestia peligrosa capaz de dañar a la niña en cualquier momento. Natalia se acurrucó detrás de su padre, su manita pequeña aferrando con fuerza el dobladillo de la camisa de Miguel. «Papá, ¿quién es?», susurró la niña, inocente pero llena de desconcierto. Esa pregunta fue como un puñal en mi corazón. Natalia aún era demasiado pequeña para entender lo ocurrido, para recordar que la mujer que estaba frente a nosotros había sido su madre y que nos había abandonado a ella y a Miguel en el aeropuerto hace 3 años. «Natalia, cariño». La voz de Adriana sonó dulce hasta lo falso, como una canción desafinada. Se arrodilló, abrió los brazos, con lágrimas asomando en el rostro cuidadosamente maquillado. «Ven con mamá. Te he extrañado mucho». Una puesta en escena perfecta, pero yo veía la calculación en cada uno de sus gestos. Natalia retrocedió, se pegó aún más a Miguel, con los ojos muy abiertos de miedo. «Papá», murmuró la niña, la voz temblorosa. Di un paso adelante, me puse entre Adriana y Natalia, mi voz fría como el hielo. «Este lugar no te da la bienvenida, Adriana. Vete». Traté de mantener la calma, pero la ira en mi interior ardía como un fuego. Esa mujer le había quitado todo a Miguel, el dinero, el honor y hasta el futuro de Natalia, y los había abandonado en lo más bajo de la sociedad. ¿Y ahora se atrevía a volver, a hacerse pasar por una madre amorosa? Miguel tomó la palabra. Su voz ya no temblaba por miedo, sino que sonaba firme y cortante. «¿Qué quieres, Adriana? ¿Acaso no nos has causado ya suficiente sufrimiento?» Sentí el rencor en su voz, pero también un atisbo de dolor, como si la vieja herida aún no hubiera sanado. Adriana se incorporó, se sacudió el polvo del vestido caro y la sonrisa en sus labios se fue apagando. Echó un vistazo a los clientes curiosos que la observaban, luego nos miró a nosotros con voz suave pero calculadora. «Solo quiero redimirme, Miguel. Quiero darle a Natalia una familia completa. Me equivoqué, pero ahora quiero empezar de nuevo». Me reí con desprecio, incapaz de ocultar mi desdén. «¿Una familia completa? ¿Sabes siquiera cómo se escribe eso? Abandonaste a tu hija en el aeropuerto y la dejaste vivir bajo un puente durante 3 años. ¿Y ahora te atreves a hablar de familia? Lárgate de aquí ahora mismo». Mi voz resonó, más afilada de lo que esperaba, y algunos clientes se sobresaltaron. No me importó. Solo quería que Adriana desapareciera, proteger a Natalia y a Miguel de cualquier daño. Al ver que no cedíamos, Adriana cambió de actitud. La sonrisa falsa desapareció y dejó paso a una mirada afilada. Su voz se volvió fría. «Muy bien, doña Elena. Si quiere hablar claro, hablaré. He vuelto para pelear por la custodia de Natalia y...» Se detuvo. Señaló la pastelería llena de clientes, donde en las repisas todavía olían las bandejas de dulces de coco y de leche. «Este lugar debería ser mitad mía. Miguel, ¿olvidaste que alguna vez fuimos esposos?» Miguel casi se lanzó hacia ella, los puños apretados, el rostro enrojecido por la rabia. «No tienes derecho», gritó, pero yo agarré su mano y lo detuve. Sabía que Adriana buscaba provocarnos, quería que perdiéramos la calma delante de todos. La miré fijamente, mi voz tranquila pero firme. «No vas a conseguir ni un centavo y no te vas a acercar a mi nieta. Ahora vete, Adriana, antes de que llame a la policía». Adriana soltó una carcajada estridente, como si disfrutara del momento. «A ver qué puede hacer una vieja como usted», dijo con tono sarcástico. «Espere la citación del tribunal. Natalia es mi hija y voy a recuperar lo que es mío». Dicho esto, dio media vuelta, se puso las gafas de sol, subió a un taxi y se marchó, dejando un silencio opresivo en la pastelería. Los clientes, incómodos, pagaron apresuradamente y se marcharon, como si no quisieran verse involucrados en el drama que acababa de ocurrir. El taller de dulces, antes lleno de risas y conversaciones, ahora se sentía extrañamente vacío.
Solo quedaban las bandejas de caramelos inmóviles sobre los estantes y el aroma dulce parecía fuera de lugar. Miguel permanecía inmóvil, con las manos tan apretadas que los nudillos se habían puesto blancos. Vi cómo sus hombros temblaban, sin saber si era por rabia o por miedo. Natalia, aún escondida detrás de su padre, levantó la vista hacia mí y preguntó con voz baja: «Abuela, ¿ella es mi mamá? ¿Por qué dijo eso mamá?». Me arrodillé, la abracé y traté de esconder la furia que hervía dentro de mí. «No te preocupes, Natalia», susurré mientras acariciaba su cabello. «La abuela y tu papá no dejarán que nadie te lleve. Te quedarás aquí, con nosotros, ¿sí?». La niña asintió, aunque sus ojos seguían llenos de confusión. Miré al cielo afuera. Nubes grises se acumulaban, cubriendo el sol brillante de la mañana. Se acercaba una tormenta, no solo afuera, sino también dentro de mí. Todo comenzó una mañana, unos días después, mientras revisaba los pedidos en la página web del taller. Apareció una notificación de un grupo de reseñas gastronómicas de la ciudad de Querétaro. Una cuenta llamada Mamá Primeriza había publicado: «Advertencia a todos. Mi hijo tuvo dolor de estómago toda la noche después de comer los caramelos de coco del taller Dulces de la Abuela. No sé qué ingredientes usan». La publicación venía acompañada de una foto de una caja de caramelos de coco con nuestro logo, tomada de manera descuidada, como si quisieran que se viera barata. Sentí que la sangre me hervía. Dulces de la Abuela existía desde hacía 3 generaciones, siempre con ingredientes limpios, receta familiar, sin una sola queja. Eso no podía ser verdad. Antes de que pudiera responder, empezaron a aparecer montones de comentarios de cuentas desconocidas, apoyando la publicación. Sí, yo también noté un sabor raro últimamente. Dicen que usan azúcar química para ahorrar costos. Compré una vez y nunca volví. Miguel, que estaba sentado a mi lado, miró la pantalla con el rostro pálido. De inmediato, inició sesión en la cuenta del taller y escribió un comentario explicando que todos los ingredientes se verificaban cuidadosamente, que podíamos mostrar certificados de calidad. Pero su comentario fue rápidamente sepultado por una ola de críticas. Esas cuentas, como una manada de lobos, siguieron atacando y difundiendo mentiras sin ninguna prueba. El asunto escaló más rápido de lo que imaginé. Solo 2 días después, apareció un video en las redes sociales. Mostraba a una mujer joven, el rostro cubierto de lágrimas, sentada junto a la cama de un niño inconsciente con un suero conectado al brazo. La mujer sollozaba. «Solo porque confié en una marca familiar. Ahora mi hijo está hospitalizado por intoxicación alimentaria. Por favor, boicoteen ese taller cruel». Al lado de la cama, colocada de forma muy visible, había una caja de caramelos de coco con el logo de Dulces de la Abuela. Viendo el video, sentí que alguien me apretaba el cuello. No había pruebas, ni nombre de hospital, ni documentos médicos, pero el video se difundió a una velocidad alarmante. Un portal sensacionalista local enseguida publicó el titular: «La verdad detrás del taller de dulces familiar. Ingredientes sucios y ganancias sin conciencia». El teléfono del taller empezó a sonar sin parar, pero no era para hacer pedidos. Eran llamadas para cancelar, insultos furiosos e incluso amenazas. ¿Hace dulces para envenenar a la gente? Maldita sea, gritó una voz desconocida antes de colgar. Las tiendas socias, aquellas que antes vendían nuestros dulces con entusiasmo, llamaron para pedir suspender la colaboración. La empresa de Canadá, con la que estábamos negociando la exportación, también envió un correo anunciando que suspendería temporalmente el trato para investigar la calidad del producto. Cada llamada, cada correo, era como una puñalada en el corazón. Pero lo que más me dolía eran las miradas de los demás. La señora María, mi vecina de toda la vida, que solía venir cada día a pedirme cáscaras de limón para su té, ahora solo bajaba la cabeza y se apartaba cuando me veía. Una noche escuché un fuerte golpe afuera. Al salir, vi varios huevos podridos estrellados contra la puerta. El olor era insoportable. El taller, que antes rebosaba de risas y conversaciones, se volvió silencioso y frío. Las bandejas de dulces recién hechos, con ese aroma delicioso a coco y leche,
reposaban intactas en los estantes, sin nadie que las comprara. Natalia, aunque seguía yendo a la escuela, empezó a notar el cambio. Una tarde volvió a casa con los ojos enrojecidos, me abrazó con fuerza y sollozó. «Abuela, mis compañeros dicen que tus dulces enferman a la gente. ¿Es verdad?». La abracé, tratando de esconder el temblor en mi voz. «No, Natalia. Los dulces de tu abuela están hechos con todo mi corazón. Jamás harían daño a nadie. No te preocupes, yo me encargaré de todo». Pero cuando asintió y se acurrucó en mis brazos, supe que acababa de prometer algo que no sabía si podría cumplir. Una noche, al apagar las luces del taller para cerrar, vi a Miguel sentado solo en un rincón, con la cabeza apoyada sobre la mesa, rodeado de cajas de dulces sin empacar. La luz del farol de la calle entraba débilmente por la ventana, iluminando su rostro demacrado. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. «Miguel, ve a dormir, hijo, ya es tarde». Levantó la cabeza, los ojos rojos por el insomnio, y con voz ronca dijo: «Mamá, quizá deberíamos cerrar el taller. Le devolveré la mitad como ella pidió. No quiero que tú ni Natalia sigan sufriendo por esto. Todo es culpa mía. Si no hubiera dejado que Adriana volviera, nada de esto habría pasado». Al oírlo, todo mi cansancio se desvaneció y sentí una llama de rabia y determinación encenderse dentro de mí. Me senté frente a él, tomé sus manos y las apreté con fuerza. «Escúchame, Miguel», dije con voz firme. «Nosotros no hicimos nada malo. Este taller es el alma de nuestra familia, de tu abuelo, de tu padre y ahora tuya y mía. No dejaré que ese demonio lo destruya ni que se acerque a Natalia. Prefiero luchar hasta el final antes que rendirme». Miguel me miró, todavía con duda en los ojos, pero alcancé a ver un destello de esperanza. «Mamá, ¿no tienes miedo?», murmuró como un niño pequeño. Sonreí, aunque por dentro estaba destrozada. «Claro que tengo miedo, hijo, pero me da más miedo perderte a ti y a Natalia. Ya te perdí una vez y no dejaré que pase otra vez». Me levanté, fui a mi habitación y abrí el viejo cofre de madera de mi esposo. Dentro había una libreta de contactos desgastada, donde él guardaba los números de sus amigos más cercanos. Fui pasando las páginas con el corazón acelerado hasta encontrar un nombre: Don Rafael. Era un abogado jubilado que había ayudado a nuestra familia años atrás, cuando casi perdimos el taller por un problema de tierras. Marqué el número con las manos temblorosas. Del otro lado, una voz grave y familiar respondió. «¿Aló? ¿Quién habla?» «Rafa, soy yo, Elena», dije, respirando hondo para mantener la voz firme. «Necesito tu ayuda. Mi familia está en un gran problema». Le conté brevemente sobre Adriana, los rumores, la amenaza de quitarme la custodia de Natalia y de arruinar la pastelería. Don Rafael escuchó sin interrumpir y luego respondió: «Elena, cálmese, iré mañana. Resolveremos esto». Colgué el teléfono sintiendo un poco de alivio, pero también sabía que esta batalla apenas comenzaba. Afuera, las nubes grises seguían suspendidas, pero dentro de mí se encendía una nueva determinación. Protegería a mi familia, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, don Rafael apareció en la puerta de mi casa, alto y con un traje gastado, pero aún con la presencia firme de un antiguo investigador. Su cabello estaba casi completamente canoso, pero su mirada aguda y su voz serena me transmitieron confianza. No venía solo. Lo acompañaba una mujer joven, vestida con un traje de oficina elegante, el cabello negro recogido y una mirada inteligente y segura. «Elena, esta es la abogada Lucía Herrera», presentó don Rafael con voz firme. «Es mi colaboradora más confiable, especialista en casos complicados. Ella nos ayudará». Nos sentamos en la sala, en medio del ambiente sombrío de la pastelería Dulces de la Abuela. Las bandejas de caramelos seguían intactas en los estantes sin el bullicio de antes. Natalia estaba en la escuela y me sentí aliviada de que no presenciara esa tensión. Miguel y yo relatamos toda la historia, desde aquel día fatídico 3 años atrás, cuando Adriana abandonó a padre e hija, hasta los rumores malintencionados que ahora circulaban en Internet. Miguel, sentado a mi lado, apretaba las manos sobre las rodillas, con la voz llena de remordimiento al recordar sus errores. Yo hablé de Adriana,
de cómo había aparecido en la puerta exigiendo la custodia de Natalia y una parte de la pastelería. Con cada palabra que decía, sentía la mezcla de rabia y miedo, pero me obligué a mantener la calma para no angustiar más a Miguel. La abogada Lucía escuchó atentamente, tomando notas en un pequeño cuaderno. No interrumpió, solo asentía de vez en cuando, como si estuviera encajando piezas en su mente. Cuando terminamos, no mostró compasión, sino que hizo una pregunta directa. Cuando se divorció, ¿usted, señor Miguel, firmó algún otro acuerdo, además del documento de cesión de bienes? Cualquier papel relacionado con la custodia o los bienes comunes. Miguel negó con la cabeza con mirada desesperada. No lo recuerdo bien, señorita Lucía. Estaba en shock. Adriana me daba los papeles y yo solo firmaba. Solo quería que todo terminara rápido para que se llevara a Natalia a Australia como prometió. Lucía asintió sin apartar la mirada de Miguel. Está bien, lo primero es recuperar ese expediente de divorcio. Será la clave para definir los derechos legales de usted y de Natalia. Luego se volvió hacia mí con voz firme. Señora Elena, necesito que me entregue cualquier documento relacionado con la pastelería, la licencia comercial, los contratos con los proveedores y los certificados de calidad de los ingredientes. Demostraremos que los rumores sobre los dulces son falsos. Don Rafael habló con voz grave, pero llena de determinación. En cuanto a Adriana, déjamelo a mí. Para crear una campaña de difamación de esa magnitud, no pudo hacerlo sola. Seguro que dejó rastros, y los voy a encontrar. Dijo que tenía un conocido en el sector de telecomunicaciones que podía rastrear las cuentas de redes sociales que difundieron los rumores. Esas cuentas no aparecieron de la nada, dijo. Vamos a encontrar su origen. También propuso investigar el hospital del video viral, donde supuestamente el niño había sido envenenado por nuestros dulces. No creo que alguien como Adriana pudiera montar una historia perfecta sin dejar cabos sueltos, añadió, con una chispa de confianza en los ojos. Sentí un pequeño rayo de esperanza encenderse dentro de mí, aunque aún estaba preocupada. Miré a Miguel, que mantenía la cabeza baja, las manos entrelazadas con fuerza. «Mamá, lo siento», murmuró. Si no me hubiera dejado engañar por Adriana la primera vez, quizás ahora no estaría molestándonos otra vez. Le tomé la mano y la apreté con fuerza. No te culpes más, hijo. Vamos a superarlo juntos. Te lo prometo. Sabía que no sería fácil cumplir esa promesa, pero no podía permitir que Miguel se derrumbara de nuevo. Don Rafael se puso manos a la obra de inmediato. Solo 2 días después, llamó por teléfono con voz entusiasmada. Elena, ya lo encontramos. Todas las cuentas de redes sociales que difundieron los rumores son cuentas falsas, creadas hace menos de 1 mes. Operan desde las mismas direcciones IP, y una de ellas está registrada en un cibercafé de Guanajuato. Pedí que revisaran las cámaras de seguridad del lugar, y tal como imaginaba, Adriana aparece en las grabaciones usando una computadora justo en el momento en que se publicaron los mensajes. Apreté el teléfono. El corazón me latía con fuerza, así que ella estaba detrás de todo, tal como sospechaba. Don Rafael continuó. También fui al hospital donde el niño del video fue atendido. El niño sí estuvo hospitalizado, pero no por intoxicación alimentaria. Tiene asma y sufrió una crisis aguda. La madre del niño, una vieja amiga de Adriana, admitió que le ofrecieron dinero para participar en la farsa. Montaron la escena de llanto y colocaron la caja de dulces de tu marca para grabar el video. Sentí una mezcla de ira y alivio. Ira por la crueldad de Adriana, pero alivio porque la verdad empezaba a salir a la luz. Mientras tanto, Lucía, la abogada, y yo fuimos al tribunal de Guanajuato, donde se había llevado a cabo el divorcio de Miguel y Adriana 3 años atrás. Obtener una copia de un expediente antiguo no fue tarea fácil, especialmente porque Adriana había hecho todo lo posible por ocultarlo. Pero gracias a los contactos de Lucía y su paciencia, logramos tener el expediente en nuestras manos tras una larga mañana. Nos sentamos en una pequeña cafetería cerca del tribunal, hojeando cada página amarillenta del documento. El aroma del café no lograba aliviar mi tensión. Cada hoja era como un fragmento del pasado, recordando los días dolorosos que Miguel había sufrido. Entonces Lucía se detuvo en la última página,
una hoja mecanografiada con letras tan pequeñas que tuvimos que entrecerrar los ojos para leerla. Me la acercó con la mirada brillante. Señora Elena, lea esto. La tomé con las manos temblorosas, el corazón golpeando en mi pecho. Era una declaración voluntaria firmada por Adriana Rojas. El texto decía: yo, Adriana Rojas, tras recibir la totalidad de los bienes del señor Miguel Vargas, me comprometo a no volver a solicitar manutención ni a reclamar ningún derecho sobre los bienes del señor Vargas en el futuro. Leí esa línea una y otra vez, sintiendo como un peso inmenso se desprendía de mis hombros. Adriana, en su propia precaución, se había disparado en el pie. Firmó ese documento para asegurarse de que Miguel no interfiriera en su nueva vida, pero ahora se había convertido en la prueba que la condenaba. Le entregué el papel a Miguel, que estaba sentado a mi lado, en silencio desde hacía rato. Lo leyó, sus ojos se abrieron de par en par y luego me miró. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó con la voz temblorosa. Lucía sonrió, con un tono firme. «Significa que Adriana no tiene ningún derecho legal para reclamar bienes tuyos ni de la panadería. Y con todo lo que hizo, acusaciones falsas, difamación, podemos demandarla por calumnia y daños intencionales». En ese momento, el teléfono de Lucía sonó. Era don Rafael. «Elena, tengo más noticias», dijo con voz emocionada. «Adriana no vive tan bien como aparenta. Invirtió todo el dinero que le quitó a Miguel en criptomonedas en el extranjero y lo perdió todo. Ahora debe una gran cantidad de dinero. Leyó un artículo en un blog gastronómico mexicano que elogiaba el éxito de la panadería Dulces de la Abuela. Por eso volvió, no solo para recuperar a Natalia, sino para sacarte dinero a ti y a Miguel». Todas las piezas encajaron. Sostuve la copia del compromiso, con el corazón dolido por la ingenuidad de Miguel, pero también llena de una esperanza renovada. «Dios es justo», murmuré con los ojos empañados. Lucía puso su mano sobre mi hombro y sonrió con confianza. «Ahora no nos defenderemos más, doña Elena. Vamos a contraatacar. Prepararé la demanda contra Adriana por difamación y daños. Con este documento y las pruebas de don Rafael, no tendrá ninguna posibilidad de ganar». El día del juicio, me levanté al amanecer. Me paré frente al espejo, ajusté mi vestido sencillo pero prolijo, e intenté respirar hondo para mantener la calma. Hoy no era solo una audiencia, era una batalla para proteger a mi familia, para defender lo que habíamos reconstruido desde las cenizas. Miré a Natalia, dormida en el sofá con su muñeca vieja entre las manos. Decidí dejarla en casa con 2 empleados de confianza de la panadería, Rosa y Juan. No quería que presenciara a su madre biológica frente a nosotros, en el tribunal. Era demasiado pequeña para soportar otra herida más. La sala del tribunal en Guanajuato estaba repleta. Cuando entramos, sentí las miradas curiosas y los murmullos del público. Al otro lado, Adriana estaba sentada junto a su abogado, un hombre de mediana edad con un traje brillante. Ella llevaba un vestido azul oscuro, el cabello recogido, y sonreía con seguridad ante los periodistas que claramente había invitado. La vi mirarnos, con una sonrisa ladeada, como si ya saboreara la victoria. A su lado estaba la mujer del video, la madre del niño envenenado, con el rostro tenso, pero fingiendo tristeza. Tomé la mano de Miguel y sentí su frialdad. «Tranquilo, hijo», le susurré, «la verdad está de nuestro lado». De nuestro lado solo había 4 personas. Yo, Miguel, la abogada Lucía y don Rafael. No había flashes apuntándonos, ni aplausos. Permanecimos en silencio, pero sentí la determinación en las miradas de Lucía y Rafael. Eran nuestro sostén, el de mi familia, en ese momento decisivo. El juicio comenzó. El abogado de Adriana se puso de pie, con una voz tan teatral que parecía un actor de teatro. Contó una historia que yo sabía que era falsa, que Adriana era una esposa y madre maltratada por su marido, expulsada de su casa y obligada a ganarse la vida sola en el extranjero. Dijo que ella había vuelto solo para reclamar justicia, para reunirse con su hija y recuperar la parte del patrimonio que merecía. Llamó a aquella mujer como testigo y ella, entre sollozos, contó cómo su hijo casi muere por nuestros dulces.
Los periodistas tomaban notas sin parar, los flashes no dejaban de brillar. Miré a Miguel, lo vi con la cabeza gacha, las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Le puse la mano en el hombro y le susurré: «No tengas miedo, hijo. Ella no puede ganar». Cuando llegó nuestro turno, la abogada Lucía se levantó. Su porte era sereno pero lleno de autoridad. No discutió las calumnias, ni cayó en la trampa emocional que Adriana había preparado. En cambio, comenzó con la primera prueba, el certificado de sanidad e inocuidad alimentaria del taller de dulces, emitido hacía apenas un mes. El obrador Dulces de la Abuela lleva más de 60 años funcionando, sin un solo caso de intoxicación alimentaria, dijo con voz clara y firme. Todos los ingredientes son revisados cuidadosamente y tenemos toda la documentación que lo acredita. Luego presentó las pruebas del hospital, junto con la declaración del médico que trató al niño del video. Este niño fue ingresado por un ataque agudo de asma, no por intoxicación alimentaria, explicó Lucía, mostrando el informe médico. La mujer que servía como testigo empalideció, bajó la cabeza y evitó mirar al juez. Lucía continuó: «Esta mujer recibió dinero para inventar una historia falsa y tenemos pruebas de la transacción financiera entre ella y la acusada, la señora Adriana Rojas». La sala quedó en silencio. Escuché murmullos entre los periodistas, pero esta vez las cámaras apuntaban hacia Adriana. Ella seguía sentada erguida, aunque noté cómo apretaba el borde de la mesa. La sonrisa confiada había desaparecido. Y entonces llegó el golpe final. Lucía levantó una copia del acuerdo voluntario. Su voz resonó como un martillazo. «Señoría, este es el documento firmado por la propia Adriana Rojas hace 3 años. En él, declara renunciar por completo a cualquier derecho sobre los bienes o manutención por parte del señor Miguel Vargas, tras haber recibido la totalidad del patrimonio común. Su regreso hoy, reclamando la custodia de su hija y una parte del taller de dulces, no solo viola este acuerdo, sino que constituye un acto deliberado de fraude y difamación contra la familia Vargas. Presentó además pruebas sobre la situación financiera de Adriana, grandes deudas en Australia, una inversión fallida en criptomonedas y un artículo en un blog gastronómico que revelaba su intención de volver para sacar dinero. Lucía concluyó: «La señora Rojas no regresó por amor a su hija, sino por codicia. Montó una campaña de difamación para destruir la reputación del obrador Dulces de la Abuela, causando graves daños económicos y emocionales a la familia demandante». Adriana se quedó inmóvil, el rostro completamente pálido. «No, eso es falso», balbuceó, poniéndose de pie con la voz temblorosa. Pero la firma en el documento era auténtica, con notaría certificada. Su abogado intentó refutar, pero sus argumentos eran débiles, incapaces de derribar las pruebas. El juez golpeó el mazo y la sala quedó en absoluto silencio. Tras deliberar, dictó sentencia. Las demandas de la acusada, la señora Adriana Rojas, sobre la custodia y los bienes quedan rechazadas. Además, con base en las pruebas presentadas, este tribunal considera que existen indicios de difamación y daños intencionados. El demandante tiene derecho a presentar una contrademanda contra la señora Rojas por dichas acciones. Los reporteros que habían ido en busca de titulares escandalosos sobre el taller de pasteles malvado, ahora apuntaban sus cámaras hacia Adriana. Ella, presa del pánico, trató de cubrirse el rostro con las manos y se escabulló rápidamente del tribunal, perdiéndose entre la multitud. La miré irse sin sentir satisfacción, solo una profunda tristeza. Cuando salimos del juzgado, el sol brillaba con fuerza, como si el cielo también celebrara nuestra victoria. Algunos vecinos esperaban en la entrada, entre ellos doña María. Corrió hacia mí, tomó mis manos y dijo con voz llena de arrepentimiento: «Elena, perdóneme. Fuimos tan tontos al creer en esos rumores. Usted y Miguel no merecían pasar por todo esto». Sonreí y negué con la cabeza. «No se preocupe, María. Ya todo pasó. Gracias por venir». Cuando la multitud se dispersó, solo quedamos Miguel, Lucía, don Rafael y yo. Tomé la mano de Lucía, los ojos empañados. «Señorita Lucía, gracias. Si no fuera por usted y el señor Rafael,
No sé qué habría sido de mi familia. Lucía sonrió, con una mirada cálida. Doña Elena, solo hice mi trabajo, pero debo decirle, usted es la madre más fuerte que he conocido. Don Rafael asintió y dio una palmada en el hombro de Miguel. Eres un buen hombre, Miguel. No dejes que el pasado te defina. Cuando llegamos a casa, Natalia jugaba en el patio con la hermana Rosa. Al vernos, corrió hacia nosotros, abrazando las piernas mías y de Miguel, riendo con alegría. «Abuela, papá, hoy la maestra me felicitó por mi redacción sobre nuestra familia». La levanté en brazos, sintiendo su pequeño corazón latir con fuerza. Miguel me abrazó y dijo con la voz entrecortada: «Mamá, gracias. Si no fuera por ti, Natalia y yo». No terminó la frase, pero lo entendí. Le di unas palmaditas en la espalda y sonreí. «Somos familia, Miguel. Siempre estaré aquí para ti». La luz del sol iluminaba el patio, haciendo brillar las bandejas de dulces recién horneados del taller. Miré al cielo azul sin una sola nube. No necesitamos ir hasta la lejana Australia para encontrar la felicidad, pensé. Mientras estemos juntos, eso basta. Después de todo lo vivido, comprendí que perdonar no significa olvidar, sino liberar el corazón del odio y del dolor. La vida puede quitarnos todo, el dinero, el prestigio, incluso la fe, pero si conservamos el amor y la bondad, siempre podremos empezar de nuevo. Entendí que, a veces, el dolor es la forma en que la vida nos enseña a distinguir entre lo falso y lo verdadero, entre quien viene a herirnos y quien se queda para sanarnos. Ya no culpo a Adriana, ni guardo rencor al pasado, porque fueron precisamente esas heridas las que me hicieron más fuerte, capaz de proteger a mi hijo y a mi nieta. Y si hay algo que quiero decir a quienes se sienten perdidos entre el sufrimiento y la pérdida, es esto. Nunca crean que todo ha terminado. A veces, entre las ruinas, es donde encontramos el camino de regreso a casa. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto sinceramente, si usted estuviera en mi lugar, ¿qué haría? ¿Guardaría silencio para mantener la paz o tendría el valor de enfrentarlo todo para recuperar su voz? Quiero conocer su opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otra persona. Dios siempre bendice y estoy convencida de que el valor nos guiará hacia días mejores. Por ahora, al final de la pantalla dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que les sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento.